Bienvenidos. Al no haber tenido oportunidad de... Vamos a hacer esta clase usando esta metodología. Vamos a conversar sobre los conceptos básicos y cómo ha evolucionado la ética. Que para muchos la ética define lo que es correcto o lo incorrecto. Diferentes interpretaciones y visiones de la ética a lo largo de la historia del mundo occidental. ¿De dónde viene la ética? La mejor forma de entender lo que es ética, como dije anteriormente, es manejando cómo ha evolucionado esta idea a lo largo de la historia de nuestro mundo occidental. Las diferentes tradiciones, a pesar de que se han hecho más o menos las mismas preguntas, su respuesta ha sido más o menos diferente. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales? ¿Qué es el bien? ¿Quién define el bien? ¿Existe un fundamento racional para distinguir el bien y el mal? ¿Puede haber una ética universal? ¿Debe haber una ética occidental? Realmente lo que va a cambiar a lo largo de la historia de la humanidad es cómo se abordan cada una de esas preguntas, qué respuesta le vamos a dar. ¿Ok? Ética o moral, la primera pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, ética y moral no son el mismo concepto, pero como dije en las primeras sesiones, para nosotros ética y moral va a ser sinónimos, van a ser sinónimos, porque para los no filósofos, ética y moral definitivamente tienen un mismo fin en esta visión. Como sabemos, la ética es la reflexión filosófica de la moral. Por lo tanto, la moral es el objeto de la ética. ¿Ok? Los filósofos metafísicos del tiempo moderno definían la ética como una doctrina de la perfección moral. ¿Ok? No era felicidad como tal, porque para los filósofos clásicos la ética iba a entregar felicidad, daba felicidad. El hombre virtuoso persigue como fin de su vida el perfeccionamiento espiritual, entendiendo eso como que yo, cuando estoy viviendo bien, siguiendo mis propios principios éticos o morales, yo estoy viviendo bien. En la tradición moderna hay un par de filósofos que son Malebranche y Leibniz, que consideraban a la moral desde dos puntos vamos a decir que diferentes, ¿no? El primero considera que las relaciones morales, Malebranche considera que las relaciones morales son propias de lo espiritual, que llevan a los seres desde Dios, que es la perfección mayúscula, y desciende esa perfección a los ángeles, luego a los hombres, a los animales, a las plantas y a los seres sin vida. La virtud que consiste en aproximarse al hombre. Leibniz considera que nuestro mundo es el mejor de los mundos posibles, porque nosotros estamos ahí y tratamos de hacerlo lo mejor posible. ¿Ok? Y entendiendo esto, tenemos que darnos cuenta que cuando uno no se siente bien, como dice acá en la lámina, los males físicos y morales
condicionan la virtud. La virtud tiene que ver con la ética. Si yo no soy una persona virtuosa, no soy una persona ética, ¿no? Paseándonos un poco por el quehacer filosófico de cada una de estas tradiciones, tenemos que entender que para los filósofos clásicos, que su mayor descubrimiento lo hacían a través de sus mayores descubrimientos, los hacían a través de la observación. Fueron unos tipos sumamente brillantes que fueron descubriendo las cosas a través de la observación. Ellos le mostraron al mundo que la Tierra no giraba, que la Tierra no era el centro del universo, a pesar de que algunos siglos después la metafísica medieval, que va a haber otros postulados diferentes, pero ellos los filósofos clásicos van a observar que nosotros no estábamos en el centro del universo, además de muchas otras cosas, ¿no? Entonces esa ética que ellos van a practicar va a venir de esa observación que ellos van a ver de lo que es bien y lo que es malo, lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. En cambio, en la tradición medieval nos vamos a encontrar que por ese mismo temor a Dios, a ese Dios cristiano que castiga, que hace las cosas, que hace que las cosas no sean tan sencillas para los demás, la gente su vida la va a circunscribir a no cometer pecados. La ética es no cometer pecados, ¿ok? Pecados cristianos, ¿okay? Entendiendo que en el mundo occidental la filosofía medieval estaba manejada por la creencia cristiana católica, ¿ok? Cuando llegamos a los tiempos modernos nos encontramos con unos señores que van a decir que la razón o bien la experiencia son los que van a traer el conocimiento. Por consiguiente, la ética es racional, o la ética es empírica, pero más que nada la ética va a ser racional. Se van a encontrar filósofos como Kant, como Hegel, que van a tener una visión diferente del concepto ético, y ellos van a hablar de una practicidad, ¿no? Pero vamos a ir avanzando poco a poco hacia esos puntos allí. Lo brutal y cruel de la naturaleza resulta beneficioso al todo. Esto lo dicen estos señores que anteriormente estaba conversando, Malebranche y Leibniz. El optimismo moral, sea leibniziano, cristiano o marxista, tiene su fundamento en principios metafísicos, en Dios, en la naturaleza panteísta, en la materia evolucionante. La mera experiencia fáctica no permite decidir si el hombre es bueno y capaz de hacerse mejor y perfecto, o si es irremediablemente malo y malvado. San Agustín, en la tradición medieval, en los inicios de la tradición medieval, va a hablar del libre albedrío. Entendamos que las acciones, nuestras decisiones son nuestra decisión. O sea, nadie nos dice o nos debería decir qué vamos a hacer, así sea un Dios. ¿Ok? Son nuestras decisiones. Lo bueno o lo malo que hagamos son nuestras decisiones. Entender que uno es o bueno o malo suena muy bonito, pero no necesariamente es así. Seguramente hay un equilibrio entre ambos puntos. Tiene que haber un equilibrio, porque nadie es
irremediablemente malo ni perfectamente bueno. ¿Ok? Adam Smith, un señor británico, escocés específicamente, elabora una ética de las simpatías, y definitivamente tiene un gran camino avanzado porque nosotros, la gente nos va a ver bien y vamos a ser sumamente simpáticos si siempre obramos bien. Somos éticos, mantenemos siempre unos principios adecuados. La ética es pragmática, o sea, la ética no es algo que yo voy a ir creando de la nada, no, es pragmática. Para algunos la ética no tiene un trasfondo metafísico. Es posible que sea así, que es una decisión personal de cada quien. Yo personalmente creo que sí, la ética es absolutamente metafísica, porque la ética no es algo que yo puedo tocar, es algo que yo tengo que vivir y tengo que hacer. Los filósofos contemporáneos existencialistas, por ejemplo Schopenhauer, él dice que el mundo es malo, el mundo es satánico. Entonces imagínense estar pensando como un individuo de eso. Cuando uno dice que no va a seguir siendo malo, aniquilar esa voluntad de vivir, porque vuelvo a repetir, o sea, para ellos la vida es sufrir. Estos señores, a medida que fuimos avanzando, se van a encontrar con diferentes concepciones y van a irnos dando, mejor dicho, nos van a ir dando diferentes concepciones de ética y de moral. Kant habla de que la moral es de razón práctica, ¿no? Él es una persona que siempre va a hablar de que el objeto lo define es el uso, por lo tanto lo define, o sea, es todo práctico, ¿no? Entonces caminamos por este mundo de lo real, o sea, sigue teniendo un trasfondo metafísico, pero es un mundo real. O sea, el objeto lo define su utilidad. Entonces la ética se define por lo útil que es, o sea, me va a dar esa felicidad. La ética kantiana es la doctrina de la razón práctica, es la razón en cuanto a ley moral universal. ¿Qué significa eso? Bueno, simplemente que si yo vivo en un mundo donde se respeta la ética, el mundo va a ser absolutamente ideal, absolutamente perfecto, un mundo donde no vamos a tener conflictos. El problema está en que es un mundo absolutamente, como dije anteriormente, ideal. Entonces la razón es siempre categórica, y lo es más aún la razón práctica. Entonces imagínense visualizar eso, ¿no? Pensar que esa ética kantiana es así. Entonces nos hace temblar un poco el piso, porque como algo va a ser categórico, la ética es categórica, o sea que sí, la ética es universal, la ética es para todos. No sé hasta qué punto puede ser, ¿no? La regla general es que toda acción debe ser tan buena que pueda erigirse en una norma de una moral universal. ¿Ok? Entonces Kant le va a dar piso a lo que algunos siglos después, específicamente en 1948, va a aparecer lo que algunos consideran, y yo considero, el dogma más importante que tenemos nosotros desde el punto de vista ético, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que podría decirse
que es la moral o la ética universal. Entendiendo, vuelvo a repetir como dije al principio, moral y ética la estamos trabajando la estamos entendiendo como sinónimos, ¿ok? Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos es lo que nosotros podríamos concebir como la moral universal, ética universal. El problema está en que realmente todo el mundo respeta los derechos humanos. El derecho a la vida en todos lados se respeta, en todos los apartados del mundo. Todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas respetan el derecho a la vida. No sé hasta qué punto eso pueda ser cierto. Podríamos pasar mucho tiempo discutiendo estas cosas. La ciencia no va a entregar principios éticos principales, no va a entregar pisos que no se puedan modificar, porque la ciencia, gracias a Dios, va evolucionando y por lo tanto no son principios inamovibles. Los principios científicos se van modificando y van evolucionando, se van desarrollando. Hace no muchos años el tiempo era una línea recta que no se podía ver. Hoy en día tenemos teorías donde hablamos de que el tiempo se puede doblar y es relativo, ¿no? Entonces, wow, a lo mejor no se ha demostrado seguramente, pero ya tenemos teorías y personas, tipos muy inteligentes que ya están pensando en eso, ¿ok? Entonces, entendiendo este tipo de cuestiones de cómo estamos viviendo, entonces, ¿cómo vamos a hacer para vivir esta ética, ¿no? ¿Cómo hacemos para entender las razones que llevan a las personas a intentar sobrevivir en un mundo en el cual no les gusta estar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo definimos nosotros lo que está bien o está mal? Nosotros tenemos que entender que en el mundo en que estamos viviendo, la verdad es absolutamente relativa. La verdad va a depender del tiempo, del lugar, de los propios conocimientos previos, de las creencias que tiene cada persona. Entonces, nuestra moral actual se caracteriza por la ausencia de principios éticos uniformes y universales. ¿Qué significa esto? Esto no es más que entender que para que yo pueda comprender y hacer comprender a otra persona mi punto de vista y mis razones para actuar de una manera, yo tengo que comunicarme apropiadamente, tengo que expresar mis ideas adecuadamente, no solamente desde el punto de vista idiomático, sino desde el punto de vista de expresarme claramente, de hacerme entender perfectamente. La moral tradicional de base religiosa ya no motiva operantemente, más bien obstaculiza el advenimiento de una nueva moral, creando conflictos personales de repercusión social más o menos graves. Hace muchos años que nosotros nos separamos de los principios religiosos como dogmas éticos. A pesar de que sí, definitivamente los grandes pensadores contemporáneos han definido las normas, los llamados mandamientos como quizás el piso ético de la humanidad, sobre todo del mundo occidental, definitivamente no podemos instaurar nuestras creencias religiosas o las creencias religiosas cristianas católicas sobre las creencias religiosas de otros grupos. Entonces, la religión hay que apartarla y seguir normas. Es por eso que los países, la mayor parte de los países del mundo,
tienen normas establecidas, las sociedades trabajan con normas establecidas. Usted no puede entrar a un lugar sin entender cuáles son las normas de ese lugar. Usted no puede entrar a un país sin entender y aceptar tácitamente e implícitamente también, definitivamente, las normas de ese país. Usted tiene que saber que está entrando a una sociedad donde hay ciertas cosas que a lo mejor usted hace en su mundo, en su sociedad, que aquí no va a poder hacer. Uno tiene que aceptar esas cuestiones, esos principios. Es por eso que la comunicación es quizás la base del mundo occidental. La ética tiene que saberse expresar. Por eso es que los países tienen constituciones, cartas magnas, leyes, para hacer respetar a la sociedad, entender que esas normas son las que van a determinar qué es lo que va a hacer funcionar y hacer feliz a esa sociedad. Entonces, entendiendo estas cuestiones de comunicación y mostrándole al mundo cómo se debe vivir y estableciendo puntos clarísimos sobre qué cosas están permitidas y no están permitidas, el mundo occidental, y yo diría que el mundo entero, va a entender que hay que caminar por unos principios generales. Es posible que muchísimas personas difieran de estas propuestas de una ética universal, pero yo creo que sí tenemos que caminar por una ética universal. Para ejemplo, podríamos mostrar lo que nos está pasando en la actualidad. El mundo está atravesando en este momento por una crisis médica, una pandemia que ha llevado a los países a tomar decisiones casi iguales en todos los países. Confinamiento social, alejamiento social, llamen la cuarentena. Entender que la salud de las personas es lo más importante, y además estamos descubriendo, y espero que los que más se niegan a estas cuestiones están descubriendo el grandísimo daño que se le ha hecho al planeta, el ser humano, por ese afán de buscar este afán de buscar este gran desarrollo a costillas de no importa qué voy a tomarme, ¿no? Entonces fuimos dañando poco a poco nuestro planeta, y entonces abandonamos ese principio ético de respetar también a las cosas, ¿ok? A respetar a los animales, respetar a las plantas, respetar el medio ambiente. Entonces, si miramos, la ética cada vez se aproxima más, los principios éticos morales, sobre todo en este último año, se están cada vez aproximando más a llevarnos a tomar todos una ética universal. Yo no sé si eso va a ser factible o si es posible, pero definitivamente nos va a llevar por ese camino. Como les digo allí en la lámina, espero que esta pequeña explicación les sirva para preparar la evaluación que vamos a tener, y les deseo mucho éxito. Nos seguimos viendo a lo largo de lo que nos queda de año escolar. Hasta luego.